amores, y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ya se nos terminó el año y como pueden ver, este es el último video de videos navideños. Y también es el último video de customizando productos Apple. Como les dije, la verdad tenía muchísimas ganas de hacer este tipo de videos desde ya hace muchísimo tiempo. Lo que no había era plata. Pero pues poco a poco el proyecto fue creciendo, fuimos trabajando, fuimos ahorrando y fuimos creando contenido un poquito más cool y llamativo para ustedes. Recuerden que este es el último video para que ustedes puedan participar para ganarse los AirPods, así que no pierdan esa última oportunidad. Pero antes de seguir, quiero que nos pongamos un poquito serios. Les voy a presentar a Irene. Irene es mi hermana pues desde que nació. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ella me ha ayudado muchísimo en diferentes proyectos a lo largo de toda mi vida. Yo crecí solamente con ella y con mi mamá, entonces pues sí tenemos una relación muy cercana, y la primera persona que se sentó conmigo a ayudarme a pintar fue ella. A ella nunca le llamaba la atención como este tipo de cosas del arte. Por ejemplo, a ella cuando de pequeña le regalaban plumones, yo era el que se los acababa robando. ¡Ratero! Y la verdad, a lo largo de este tiempo se ha estado rifando muchísimo por este proyecto. Se ha puesto la camiseta del equipo y se ha rifado demasiado. Así que el día de hoy la vamos a sorprender con una nueva MacBook Air. No. No. Ella sigue estudiando su carrera universitaria, así que una MacBook Air le va a caer increíble, y qué mejor que una MacBook Custom. Así que ustedes me van a acompañar en todo el proceso de pintarla, de crearla y regalársela, a ver qué tal sorprende. Así que es momento de dejar de hablar y empezar a trabajar. Amigos, vamos a abrir esta MacBook Air que compramos especialmente para mi hermana. La verdad, a mí me encanta Apple, me encanta todo el ecosistema, así que es momento de pintarla. Amigos, es momento de empezar a forrar nuestra MacBook, porque pues obviamente no queremos que se le meta la pintura y arruinarla. Al contrario, queremos que la pueda utilizar al 100%. Ahora amigos, antes de empezar a pintar, es momento de pintar nuestro fondo de blanco. Esto va a ayudar para que podamos marcar nuestros dibujos sin ningún problema. Empezaremos a marcar nuestros dibujos. A Irene le encanta Harry Potter, en verdad es súper fan. A mí me gustaba de pequeño, pero no tanto, pero a ella le encanta, así que nos vamos a inspirar en estos dibujos que ella encontró en internet y vamos a hacer este diseño. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack or in my bag, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag. Una vez que ya tenemos nuestros dibujos, es momento de pasar a pintar el fondo con el aerógrafo. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a push. Una vez que terminamos nuestro diseño, es súper importante sellarlo para que lo pueda utilizar sin ningún problema y no se caiga la pintura. Like you want me, like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you thinking I'm blind, cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. Y por fin terminamos amigos, y aquí está las tomas épicas, las tomas finales. Full of pictures, dimensions, I know what you did, I mean it, I'm staying in shock.
problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Excelente, amigos, ustedes se han de estar preguntando: Martín, ¿por qué estás hablando en voz bajita? Y es que estamos en el cuarto de edición, que yo creo que el próximo video les voy a explicar mucho qué es lo que hacemos aquí. Pero ya está la MacBook, ya está la sorpresa navideña para mi hermana. De hecho la vamos a poner, le voy a poner el aquí. Perdón por lo mal que tratamos la caja, solamente que pues literalmente nos las pasamos pintando, nos las pasamos llevando de un lado a otro, se manchó mucho. Y amigos, les voy a hacer una broma muy buena a mi hermana. Voy a ver qué tal reacciona. Bueno, el chiste es que voy a llegar con ella pues para decirle que estoy muy agradecido con ella, porque ya en junio del próximo año vamos a cumplir 2 años trabajando en esto. E Irene, como les dije, fue la primera persona que se sentó junto a mí a pintar. Entonces le voy a estar diciendo que pues muchas gracias por todo lo que se ha esforzado, por todo lo que ha dado por el proyecto, porque pues al fin y al cabo es un apoyo muy grande hacia mí. Y le voy a decir que le compré algo pues para compensar en verdad todo ese esfuerzo que ha hecho. Y la primera sorpresa es que le voy a dar un huevo Kinder. La verdad es un buen detalle, ¿eh? Es un buen chocolate, solamente que pues sí, le voy a hacer como mucho bluff a propósito de mi parte, como para decirle: te voy a dar algo grande para compensar en verdad todo lo que has hecho. Y le voy a dar un huevo Kinder y vamos a ver cómo reacciona. Después voy a venir por la laptop y ya se la voy a dar. Entonces acompáñenme, primero vamos con el huevito. Ok, ahorita Irene está checando una impresión para el próximo video. No me hagas tanto zoom, así todo, ¿sí, no? Entonces, está checando una impresión y le vamos a caer con esto. Y pues como si tuviéramos un regalo atrás, vamos a checar. Irene, ¿ahí estás? ¿Qué onda, Irene? ¿Qué pasó? Estamos grabando para el canal. Para el canal, no sé si te moleste. No, pero está raro. ¿Qué pasa? Pues ve, yo sé que ya para junio, creo que mayo, junio, ya vamos a cumplir 2 años trabajando en el custom, claro que sí. Y pues yo sé que tú eres la primera persona que se sentó junto a mí, ayudando en el proyecto. Te has echado muchas desveladas, te has perdido muchas cosas pues por estarme apoyando, y pues yo sí te lo quiero agradecer mucho, porque la verdad sí, rompiendo la tensión. Ok, regresemos. Tú sigue. Ok, pues sí, te quería agradecer, porque sé que no es algo fácil, sé que pues sí has dado mucho tiempo, has dado de más por el proyecto, que pues sí siento que es momento de agradecértelo. Son 2 años de trabajo continuo y sí me gustaría que cerraras los ojos para ver tu sorpresa. ¿Hay sorpresa? Sí, hay sorpresa, entonces cierra los ojos. ¿Con las manos? Con las manos, ¿Lo sí, voy a cierra. tener aquí? Sí, cierra. ¿Solo lo cierro? Sí. O sea, ¿cierro o los Sí, tapo? ciérralos y tápalos. Ok. ¿Estás listo? No. Espera. Ok, sí. Ok, la sorpresa la tienes Ay, no, me está dando cosa. frente a ti. Ya la puedes ver. ¿Ya? ¡Tarán! Wow. ¿Te gustó? Yo sé que te gusta mucho el chocolate. Sí, me gusta mucho chocolate. Siento que el huevo Kinder es un buen detalle. Es una verdadera sorpresa. ¿Es una verdadera sorpresa? ¿Sí te esperabas eso? No, la verdad no sabía qué esperar, pero bueno. Es una está buena súper bien. sorpresa. Bueno, te dejamos trabajando y gracias por tu apoyo, ¿va? ¿En serio? Adiós. Ahora, amigos, de hecho voy a grabar para subirlo también a TikTok y vamos a ver su reacción al ver ahora sí su regalo sorpresa, así que vamos a ello. ¿Iré? Me ¿Ya? tocó un Minion. ¿Te tocó un Minion? No manches. A ver tu Minion. Mira, tiene un montón de piezas. Mira, ay, mira. Oh, Son qué platanitos. hermoso. No, pero ¿sí es un Minion? Sí, No mira. manches, sí es un Minion. ¿Qué onda con el huevo Kinder? Está increíble. Oye, Ire, ¿creíste que esa sí era tu sorpresa de verdad? Porque te trajimos tu verdadera sorpresa. ¿En serio? Sí, es una nueva MacBook para que pueda regresar a la uni a clases presenciales, que quién sabe, porque creo que su universidad está cerrada, pero vamos a ver si puede regresar, si no, para que tomes clases en línea. Esto es porque ya vamos para 2 años que has trabajado arduamente en el proyecto, sin rajarse, luchando porque seamos más grandes cada día. Ay, no. Lágrimas, queremos vistas,
Ábrela, porque tiene una sorpresa muy grande. No es una Mac y es otra cosa. No, sí es una Mac, Ok, ahora tengo miedo. Ok. Se le cae, ¿no? No. Ok. Mucho poder en mis manos. Pintada de Harry Potter. Ay, no. Voy a llorar. Ok, no. Wow. Ay, está bonita. ¿Sí te gustó? Sí, es hermosa. Es Voldy. Es Harry. Voldemort de Harry Potter en Hogwarts. O Hogwarts, no sé cómo se diga. Pero espero que la disfrutes. Y sigue echándole ganas porque así te compraré más cosas. Gracias. Y amigos, no olviden seguir a mi hermana porque va a estar subiendo contenido en redes sociales. Ya la convencí de que se meta a esto de las redes. Y yo creo que para enero, lo más seguro es que sí, para enero vamos a sacar un proyecto que tenía guardado desde hace muchísimo tiempo. E Irene va a estar encabezando esto porque nosotros estamos muy metidos en el custom. E Irene nos va a ayudar muchísimo en este proyecto, así que vayan a seguir. Les dejamos sus redes y no olviden compartir, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.